Ahorita, hermanos, por favor, escúchenme algo. Ahorita murió el Papa, viene un Papa nuevo. El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. Cristo dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra que es mi iglesia, los poderes del infierno jamás prevalecerá sobre ella. Es que viene un Papa negro y va a acabar la iglesia. No le crean al diablo mentiroso. El Papa que venga es el que Dios permita. ¿Ustedes creen que Dios tiene todo el poder? Sí. ¿Cree que tiene el poder de guiar a su iglesia como lo prometió? Sí. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Mateo 28:20. ¿Creen que Cristo es capaz de elegir y poner un Papa en la iglesia? ¿O ustedes creen que el diablo le va a impedir a Cristo de poner un Papa según su corazón? ¿Quién gana, Cristo o el diablo? Cristo. El diablo ha pedido permiso y Dios le ha dado permiso para salir a la iglesia. Pero Cristo, el Papa, ha rogado Cristo por el Papa. ¿Será que esa oración por el Papa no es escuchada? Dejen de escuchar a tontos que están engañando a la gente, metiéndole miedo, que ahora sí se acabó la iglesia, viene el Papa negro, y la gente, los católicos esperando el Papa negro, y que ahora sí, no sean tontos. El Papa que venga a la iglesia es que Cristo lo permite, Él es Dios. Es que el Papa Francisco, ese no era Papa, ese era el antipapa. El verdadero Papa no sé quién era. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Cristo es Dios y es capaz de poner Papa que Él quiera. Y el Papa que venga hará lo que Cristo mande y punto. Lo gobierna. Y si ese Papa no quiere hacerle caso a Cristo, ¿qué le cuesta a Cristo con llevárselo? ¿Te lo puede llevar? ¿Y ya? ¿Ustedes no se acuerdan que en Venezuela hubo un presidente que quería hacer lo que le daba la gana? Y todo el mundo creía que era el eterno. Y dijo Dios, ya, ven acá, me lo llevo. ¿Dónde está el eterno? Le tapó la boca. Así, porque es que Dios es el que manda y tiene todo el poder. Ahora en la iglesia no lo puede hacer. Dejen de creer en tonterías, crean en la palabra y obedezcan. Y sométanse a la autoridad. Y déjense guiar por la autoridad. La iglesia es jerárquica. Está el Papa, después están los obispos, después los sacerdotes y después los diáconos. Sometámonos. El hecho, vamos a ponerle, y nosotros entonces tenemos que obedecerle al vicario, sí, al párroco, sí, al Papa, sí, al obispo, sí. Es el querer de Cristo. Pero puede ser que esté equivocado. Si le dice a usted, métele un tiro a otra persona, pues ahí no tiene que obedecerle. Pero si es cosas que no vayan en contra de la voluntad de Dios, si le dice, mire, el padre le dice, mire, no me limpien la iglesia hoy. Y usted dice, sí que yo la quiero limpiar hoy. Pero es que el padre me dice que no, y yo quiero que sí, y que el padre dice que no, pues obedezca, tonto. Y ya. Ahora si le dice, vaya a meterle un tiro al vecino, ahí sí no le obedezca. ¿Me capta la idea? Pero tenemos que obedecer a los sacerdotes, y por eso le dije en otra enseñanza, en cuanto al evangelio o a la doctrina de la fe, tenemos que ver cuándo un sacerdote está enseñando la doctrina de Cristo y cuándo no. Un sacerdote dice, le doy permiso para que se case hombre con hombre. ¿Eso viene de Dios? ¿Eso es del diablo? ¿Tenemos que hacerle caso? No. Ahora, ¿tenemos que faltarle el respeto? No, simplemente decirle, padre, usted está un poquito lejos del evangelio. A ver si se pone, si se actualiza. Con respeto. ¿Ah? Pero sabiendo que es una autoridad que Cristo ha dejado dentro de la iglesia. Explíqueme. No estaban con él ahí. Explíqueme. ¿Qué quiere decir eso teológicamente? O sea, detrás de eso, ¿qué enseñanza nos da? Digo un protestante, es verdad, Cristo nombró a Pedro como pastor. Es verdad que Cristo le dijo a Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearlo, pero yo he rogado por ti. Es verdad que Jesús le dijo a Pedro, a ti te doy la llave del reino de los cielos. Pero cuando Pedro se murió, todo eso se acabó. Entonces yo le dije, o sea que el evangelio llega hasta la muerte de los apóstoles. A lo que murieron los apóstoles, murió el evangelio. Las enseñanzas teológicas del evangelio murieron con la muerte de los apóstoles. Porque lo que ahí se decía solamente para los de ese tiempo y más nada. O sea que Jesús
no dejó ninguna enseñanza, porque todo murió con la muerte de los apóstoles. ¡Ah, no! El Evangelio sigue vivo. Pues el Evangelio sigue vivo. ¿Y qué es el Evangelio de San Juan? Pues el Evangelio. San Juan 21:15. ¿Qué es? Pues el Evangelio. ¿Sigue vivo o no? Ah, pero ese pedacito no sigue vivo. Lo demás sigue vivo, pero ese pedacito no. Y San Lucas 22:31, ese pedacito tampoco. Lo demás sí. Y San Mateo 16:18, ese pedacito también murió, pero lo demás no. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina. Miren cómo engañan los protestantes, por favor. Satanás ha pedido permiso para zarandearlo a ustedes como se hace con el trigo. Pero yo he rogado por ti. Si un protestante dice que aquí Cristo no está poniendo predilección sobre Pedro, no hay peor ciego que ese protestante. Y no hay peor sordo que ese protestante. Y como la iglesia ve que eso está ahí y es palabra de Dios, sigue diciendo: que tu fe no falte. yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Tarea de Pedro. ¿Por qué es el pastor? Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cuál es la tarea de Pedro? Confirma a tus hermanos. La tarea de Pedro, del pastor, es confirmar a los hermanos en la fe. Confirmarlo. Entonces hay una autoridad, hay un jefe que Cristo dejó con una tarea específica, confirmar a los hermanos. Lo dice Juan de una manera, lo dice Lucas de otra manera. ¿Me aman más que esto? Juan, apacienta mis ovejas. Lucas, Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes, la iglesia, y el diablo la zarandea. ¿No están viendo ustedes los escándalos? Cómo zarandea la iglesia por todos lados. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Fortalece a tus hermanos. Listo, yo lo creo. Pero es que si usted se queda viendo cómo el diablo zarandea la iglesia, entonces usted no va a creer la segunda parte, que Pedro estaba para fortalecer la fe de los hermanos. Entonces usted queda como los protestantes. Se acabó la iglesia. Ahora sí se acabó la iglesia. Y ahora viene el Papa Negro. Ahorita sí viene el Papa Negro. Ahora sí. Se acabó todo. El Papa Negro. La profecía. Dame un capítulo, tonto. Dame un versículo, tonto. Dámela. Donde diga que el Papa Negro vendrá y que él... Dame el capítulo y el versículo. Lo quiero leer. ¿Por qué mienten? Cuando Jesucristo dijo: yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo, fortalece a tus hermanos. Y los protestantes al revés dicen: es que viene el Papa Negro, ese va a acabar con la iglesia. Y Jesús dice al revés: el diablo pidió permiso para zarandear la iglesia. Y yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Y tú fortalece a tus hermanos. No dice: tú vas a ser el anticristo, Papa Negro, y se va a acabar la iglesia. ¿De dónde sacan los protestantes eso? Y los católicos lo repiten como loro. Pero porque prefieren creer en los hombres y no en la palabra de Dios. A mí me da risa porque está en la palabra de Dios. Pero no solamente lo dice San Juan, no lo dice San Lucas, lo dice San Mateo, Mateo 16:18. Pedro lo compara con el pastor y la oveja. Lucas lo compara con el diablo que pidió permiso para entrar a la iglesia, pero ha rogado por Pedro para que él fortalezca a los hermanos. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Eso es autoridad. Si la llave del reino de los cielos no es autoridad, entonces dígame qué es. Decía un protestante, me decía: es que usted dice que Pedro tiene la llave. ¿Cómo va a ir Pedro con unas llaves al cielo? ¿Acaso va a llevar una llave para allá, para el cielo? Allá no entra con llave, así. Y hay una puerta para entrar allá en el cielo, y Pedro va a estar con la llave abriéndola y cerrando la llave. De teología no tiene nada. Teológicamente está diciendo que la iglesia de Cristo, la que fundó Cristo, Pedro está tan encargado de esa iglesia, tan así es, que Jesucristo la figura, la representa con las llaves. Una iglesia que tiene una llave, y la llave la tiene Pedro, pero esa llave es la del reino de los cielos. Teológicamente, ¿qué significa? Que para yo poder entrar al cielo tengo que estar en la iglesia de Cristo, donde Cristo dejó la llave, no a cualquier persona, sino a Pedro, al mismo que le dijo: apacienta mi oveja, al mismo que le dijo: tienes la misión de fortalecer a tus hermanos, al mismo que le dijo: lo que ate quedará atado y lo que desate quedará. ¿Qué es lo que no entienden? Oye, y se pusieron de acuerdo todos los evangelistas para mostrar
que Cristo tiene predilección sobre Pedro. Uno lo dice de una manera, otro lo dice de otra. Y no es que los protestantes creen en la palabra de Dios. ¿Creen esto? Es que Pedro no le puede quitar el puesto a Cristo. Vuelve el disco rayado. El disco rayado. ¿Quién ha dicho que Pedro le está quitando el puesto a Cristo? Esto te está diciendo que Pedro es la roca. Está bien, te lo vuelvo a repetir. La roca invisible, la primera piedra, la principal piedra, es Cristo. ¿Ya lo entendió? Y después de Cristo viene Pedro. ¿Ve que Pedro no le puede quitar? No le va a quitar el puesto a Cristo. Cristo ya tiene su puesto y después... ¿Pero es que no le puede quitar? Usted no es más terco porque no es más grande. Si fuera un poquito más grande, sería un poquito más terco. ¿Qué es lo que no entiende? Pero luego viene, por ejemplo, San Marcos. Cuando San Marcos nombra a los apóstoles, San Marcos capítulo 3, versículo 13 en adelante, que elige, llamó a los que él quiso, les dio los nombres. Y ustedes van a ver que en el versículo 14, 3, 14 en adelante, ustedes van a ver que San Marcos nombra en el listado de los apóstoles a Pedro en primer lugar. San Juan dice que es el pastor. De entre todos le dijo que era el pastor. San Lucas dice, de entre todos rogué por ti. Fortalece a tu hermana. Mateo dice, a ti te doy la llave del reino de los cielos. Lo que te quedará todo lo que... El primero. O sea que después de Cristo, ¿quién queda de primero en la iglesia? Pedro. Y si no les cree por esto, le voy a comprobar que todos van a mostrar que primero Pedro. Marco primero. Y estableció a 12, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Están listos? ¿Qué es lo que vamos a ver? Si todos los apóstoles nombran, que todos los evangelistas nombran a Pedro en primer lugar. Vamos. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. San Marcos dice que en la lista de los apóstoles está primero Pedro. Pero observen que todos nombran a Pedro en primer lugar, pero después de ahí cambian. Por ejemplo, este nombra segundo. Ayúdenme a ver, ¿a quién nombra de segundo? A Jacobo, Santiago. Acuérdense, ¿a quién nombró de primero? A Pedro. ¿De segundo? A Santiago. Vamos a ver que todos cambian, menos Pedro. A ver, miremos cuando lo dice, lo dice San Lucas, a ver cómo lo dice San Lucas. A ver si San Lucas, uno de ellos lo nombra igual que San Marcos, a Santiago, a Jacobo. Pero los otros nombran otros. Vamos a ver, ponga cuidado. San Lucas, estamos hablando de San Lucas capítulo 6, versículo 12. Viene a mostrar cómo lo nombra. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahí viene. ¿Será que nombra a Juan de primero? ¿A Santiago? ¿A quién? A Simón, a quien también llamó Pedro. No lo cambió de puesto. Ahora vamos a ver si San Lucas cambia, porque hay dos que dicen que Jacob, el segundo, y dos que dicen Andrés. Vamos a ver. A Andrés, su hermano. Ya no Jacobo. Ahora, ¿quién es el que nombra de segundo? Andrés, porque lo importante es el primero. Ese no cambia. Andrés sí cambia. A ver, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Ahí está el nombre. En el 14 o en el 13, por ahí. Ahí está el nombre. Vuelve a nombrar a Jacobo o a Andrés. Escuchemos. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro. Pedro en primer lugar no cambia. Qué curioso, ¿no? Después de Cristo, ¿cuál es la piedra que sigue? Pedro. ¿Cuál es el pastor que dejó en primer lugar la iglesia? Pedro. El diablo ha pedido permiso para sanar algo de ustedes, pero yo he rogado por ti, Pedro. Primero Pedro. Segundo. Y Jacobo. Jacobo, vuelve con Jacobo. Ahora, ¿qué dice Mateo? Ya llevamos de segundo Jacobo 2, Andrés 1. Ahora Mateo 10:1. ¿Cómo lo nombra Mateo? Mateo va a decir, y más claro no puede ser, el primero, no hay segundo ni tercero, el primero, Pedro, y después lo demás. Vamos a Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12... Ahí, los nombres de los 12, ¿qué es lo que vamos a ver? Si Mateo también nombra a Pedro en primer
lugar, porque es la piedra después de Cristo, la que viene después de Cristo. En primer lugar, la que usted y yo vamos a buscar dentro de la iglesia de Cristo. El pastor que vamos a ver que Cristo es una iglesia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. La lupa, y le ponemos la lupa que lo vean claro, a ver si lo entienden algún día. Primero, Simón. ¿Qué entienden ustedes por primero? Otra vez. Primero, ¿Qué entienden ustedes por primero? Otra vez. primero, ¿Quién? ¿Santiago? ¿Juan? Otra vez. primero, Simón. ¿Qué es lo que no entienden? Ayúdenme, ¿qué es lo que no entienden? La soberbia, el orgullo de los protestantes no les permite ver que primero es Pedro. Es que hay una intención diabólica, quitar a Pedro para ponerse ellos, ¿o no? Quitamos a Pedro, ¿y quiénes son los pastores? Los evangélicos son los pastores, y a cobrar diezmo y a robar a la gente. Esa es la intención. Y como quitamos a Pedro, entonces ya no hay iglesia de Cristo, porque Cristo la fundó. Tú eres Pedro, tú eres esta piedra, ¿qué? Entonces ninguna iglesia salva. La iglesia no es importante. Todas las iglesias son iguales. Quitemos a Pedro, todas las iglesias son iguales. Todo el rebaño, todas son las ovejas de Cristo. Claro, quitamos a Pedro, todas las ovejas quedan dispersas, no sabemos nada. Pero qué curioso que la Biblia es clara. Pedro, Pedro. Ahora miren ustedes, se muere Judas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15. ¿Quién toma la decisión de nombrar un nuevo apóstol? ¿Por qué no lo hizo Santiago? ¿Por qué no lo hizo Juan? Porque el que tenía la autoridad que Jesús le dejó, ¿cómo llamaba? Pedro. Después de Cristo, ¿quién venía? Pedro. Y cuando muere un apóstol, ¿quién era el único que tenía la autoridad para nombrar un nuevo apóstol? Pedro. No como dice el protestante, yo me nombro apóstol. No. Pedro nombra. Ponga cuidado. En aquellos días, Pedro, Ahí. El que Cristo dejó para pastorear las ovejas y los corderos. Pedro, se levantó en medio de los hermanos, en medio de los hermanos, los creyentes, y los reunidos eran como 120 en número, ya estaba la iglesia extendiéndose, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. de Judas, el que traicionó a Cristo, ¿verdad? Versículo 21, para no leerlo todo. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Qué se ha creído Pedro? ¿Con qué autoridad va a meter un nuevo apóstol dentro de la iglesia? Le está quitando el puesto a Cristo. Cristo eligió a los 12 apóstoles. Ahora, ¿cómo se le ocurre a Pedro elegir un nuevo apóstol? El pastor que Cristo dejó, con razón. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré en mi iglesia, a ti te doy la llave. Lo que haces te quedará atado, lo que desates te quedará atado. Con razón. De todo, el primero, Pedro, con razón. Ahora, vean la autoridad, según los hechos de los apóstoles, teológicamente significa, ellos lo hicieron, nosotros tenemos que seguirlo haciendo. Ellos lo creyeron, nosotros seguimos creyendo que Pedro tenía autoridad hasta para nombrar en representación de Cristo a un nuevo apóstol. Vale. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y ellos dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión, para irse al propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Repita el último. Y fue contado con los 11 apóstoles. Repítalo, compadre. Y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Quién lo metió en el grupo de los 11 apóstoles? Pedro. ¿Con qué autoridad? Con la que Cristo le dio cuando le dijo: me ama más que esto, apacienta y cuida mis ovejas. Bárbaro. ¿Por qué no lo hizo Santiago? ¿Por qué no lo hizo Juan? Porque ellos no tenían esa autoridad. Y ojo, si está en los hechos de los apóstoles, teológicamente significa que lo hicieron ellos, y nosotros también lo tenemos que hacer. Reconocer la autoridad de Pedro. ¿Qué hicieron los otros? ¿Dijeron no estamos de acuerdo? Nada. Lo agregaron. Pedro fue el que mandó. Lo agregaron. ¿Quién dice no? Y vean, viene el Espíritu Santo, capítulo 2, versículo 11. La gente dice que están borrachos. Y Pedro. Y ahora, ¿se acuerda que Judas murió? ¿Cuántos quedaron? 11. 11 con Pedro. Ahora, sacando a Pedro. Pedro, ¿cuántos quedan? 10. Pero como metió uno, 11.
Vamos a ver si lo aceptaron o no lo aceptaron. Cuando dice que están borrachos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Todos son 11. 13. El que dice el 11. El 13 dice, más otros burlando decían. El 13. Más otros burlándose decían, están llenos de mosto. Están borrachos. Y escuchen. Entonces Pedro, ¿Por qué Pedro? Y ahora vea cómo Pedro tiene autoridad y cómo los otros están como corderitos. ¿Se acuerdan? Apacienta mi cordero. Están como corderitos al lado de Pedro. Entonces Pedro, repítalo. Ahí están los corderitos, vean los corderitos. poniéndose en pie con... Ahí está el pastor, se pone de pie el pastor. Ahora vean los corderitos. Entonces Pedro poniendo de pie, repítalo. Entonces Pedro, poniéndose en pie, ahí está Pedro, el jefe. Ahora los corderitos. con los 11, Ahí están los corderitos. Con los 11. Y Pedro 12. ¿Es que estaba Judas? Ah, no. Es que ya Pedro había metido dentro de los apóstoles uno más. Ya lo metieron. Y entonces Pedro con los 11. Ellos reconocen al que Pedro metió como apóstol. O sea, ¿hay autoridad en la iglesia? Sí la hay. ¿Obedezco o no obedezco? ¿Lo acepto? No lo acepto. Punto. De eso se trata. Y como no me voy a encadenar, vamos a ver en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Cuando hay un gran lío, no pueden solucionar el problema, se van a agarrar a golpes. Pablo no lo pudo solucionar. Entonces les lleva el caso a los apóstoles, peleando con los apóstoles, tampoco pueden solucionar el problema. ¿Y cómo solucionan el problema? ¿Quién lo soluciona? La autoridad. Ponga cuidado. Pedro, si quieren lo lee el capítulo 15, por ahí en el versículo 1, 2. como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles. Ahí está. Como Pablo no pudo solucionar el problema, tomaron la decisión de ir a Jerusalén donde estaban los, y en el versículo 11 dice que está el problema, y llegan de los apóstoles. ¿Y cómo solucionan el problema? ¿Para qué se agarran de la mecha igual que allá con Pablo? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y... No, un poquito más atrás, el 11. El 11, sí. Donde Pedro, se puso de pie, donde Pedro habló. 15, 11. Antes creemos, el 14. Simón ha contado... No. El 11. Sí, lea el 11 completo. El 7, el 7. Es el 7, perdón. El 7, sí, el 7. Y después de mucha discusión... ¿Se acuerda que Pablo no pudo solucionar? Se fueron de los apóstoles. Y los apóstoles, después de una gran discusión, ¿cómo se frenaron? ¿Cómo se paró la cosa? Pedro se levantó. Ah, bárbaro. ¿Y quién se ha creído Pedro? El jefe, el pastor. Y miren los corderitos. Pedro se levantó, miren los corderitos, versículo 12. Entonces toda la multitud cayó. Los corderitos y las ovejas. Pedro se levantó. Y Pedro dijo que tenían que escuchar a Pablo y a Bernabé. Y toda la asamblea, después de estar acalorados con ganas de agarrarse de las mechas, escucharon a Pablo y a Bernabé. Y Pablo y Bernabé exponen. Y Santiago no dice Santiago, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Más bien Santiago dice, ustedes ya escucharon a Pedro, como en el versículo 13, 14, dice Santiago, en el 14 creo que es, o en el 13, en el 13. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Entonces Santiago dice, bueno, ustedes ya escucharon cómo habló el mayordomo, ya mandó Pedro, la autoridad, y tranquilizan. Y entonces viene el discurso y ponen leyes. ¿Quién habló? Pedro. ¿Quién estaba mandando? Pedro. Ponen las leyes. Y en el versículo 28, ¿qué dice? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Está Pedro hablando, junto con los apóstoles, toman una decisión. Y dice que cuando está Pedro con los apóstoles, ¿quién es el que está hablando? El Espíritu Santo y nosotros. ¿Tienen autoridad? Sí. No imponeros ninguna carga más. No imponer. ¿Tienen autoridad?
Ellos pueden imponer, porque tienen autoridad. Y eso que se impone, capítulo 16, más adelante, versículo 4, eso que se impone, 16:4, ¿será que se tiene que cumplir o no? Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Autoridad. Y todo el mundo tenía que guardar ¿pero quién era el cabecilla? Pedro. Que los protestantes no lo quieran ver, que no lo quieran aceptar, eso es el problema de ellos. No se trata de otra cosa. Y jamás pensar o enseñar en la Iglesia Católica que Pedro le quita el puesto a Cristo. No, es que Cristo le dejó autoridad a Pedro antes de irse, y Pedro ejerció esa autoridad dentro de la Iglesia, que es lo que no entienden.